Bueno, y seguimos con Aníbal Josami, y sabiendo que Aníbal, sos un experto en relaciones internacionales, te vamos a preguntar un poco cómo ves el mundo y cómo ves la Argentina. ¿Estamos adentro del mundo, vos crees? Estamos un poco más adentro del mundo de lo que estuvimos en otros momentos. Yo te diría que sí, que bastante más adentro del mundo que en algunos momentos de la época kirchnerista. Lo que pasa es que tenemos que terminar de entender cómo es el mundo y cuál tiene que ser nuestra actitud en relación con el mundo. O sea, por las características de la Argentina, que nosotros nos creemos los más importantes, pero en realidad no lo somos desde ningún punto de vista, lo que tenemos que tener es una política muy abierta a todos los sectores, comerciar absolutamente con todos, no entrar en conflictos que no nos atañen desde el punto de vista que no tenemos un poder decisorio. Evidentemente estamos yendo a una situación que se está complicando. Hoy hay rumores que aparecen en algunos diarios de la posibilidad de una base soviética en Venezuela. Eso implica retrotraer el mundo a las discusiones de los 60. La nueva Cuba. Exacto. Hay también comentarios en Estados Unidos sobre de que la situación de enfrentamiento con China ya ha llegado prácticamente al nivel de una guerra fría. Entonces, lo que tenemos que tener es desarrollar una política muy abierta, muy de amistad con todo el mundo, fundamentalmente muy de tratar de convertirnos en socios comerciales de todo el mundo, aprovechar las relaciones políticas para incrementar nuestra posibilidad de exportar productos elaborados y no seguir exportando materias primas agrícolas, y llevar una política que va a ser difícil en este momento por Bolsonaro, pero llevar una política de rescate del Mercosur y de integración sudamericana. Y hago un paréntesis, hablábamos antes de Bienal Sur, uno de los objetivos desde el punto de vista de la política cultural de Bienal Sur es convertirse en un instrumento de integración sudamericana. Creo que, como te decía, con Bolsonaro en Brasil esto va a ser un poco más difícil si no atempera las declaraciones que viene haciendo hasta ahora, pero tiene que ser una constante de nuestro gobierno entender que el rol de Argentina en Sudamérica se da en alianza con Brasil. Hoy a la mañana en una reunión hablábamos del submarino atómico que está terminando de construir Brasil. Yo recuerdo claramente porque su presencia en Buenos Aires era invitado por la universidad que yo dirijo, cuando estuvo Nelson Jobim en la Argentina, ex ministro de Defensa brasileño, que uno de los motivos para los que aprovechó el viaje fue para plantear públicamente la necesidad de retomar una política nuclear conjunta como la que había sido esbozada ya en el 85 entre Alfonsín y Sarney, pero también concretamente hablaba en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano, hablaba de hacer una alianza para fabricar en conjunto buques y submarinos a propulsión atómica, y eso nosotros lo perdimos. La muestra de nuestra dejadez, lamentablemente, en este tipo de temas se expresa también en la pérdida del submarino del Ara San Juan. Claro, uno mira todas estas cosas que estás comentando y cómo el mundo está pensando en eso, y nosotros estamos como a 100 millones de kilómetros de poder pensar una cosa así cuando pasa algo como lo del San Juan, ¿no? Claro, porque además por los avatares políticos de la Argentina se terminó despreciando todo lo que tenga que ver con lo militar. Claro. Pero lo que hay que despreciar es la política que en algunos momentos llevaron los gobiernos militares, y claro, la ideología que impregnó a los gobiernos militares, claro, no a lo militar como una de las instituciones básicas del país. Claro. Y bueno, porque si no se termina en esto, que tenés submarinos mal mantenidos, y que se mueren y se pierden, que se hunden y se mueren 44 tripulantes. Y tenés un gasto en algo que no es un gasto completo y que no sirve para absolutamente nada.
yo he pasado buena parte de mi vida enfrentado con los gobiernos militares y perseguido por esos gobiernos, pero tengo claro lo que dijo alguna vez alguien, de que la mejor forma de buscar la paz es armarse para la guerra. Exactamente. Y en este mundo, el futuro del mundo es el mundo con enfrentamientos por recursos naturales. Los recursos naturales no son solo el gas y el petróleo, es también el agua. Entonces, no es una casualidad que cada vez haya, usando como excusa la seguridad y la necesidad de las investigaciones antiterroristas y demás, o de posibles actos terroristas en el futuro, cada vez haya más presencia norteamericana cerca de territorio argentino o en territorio argentino mismo, o de parte de los chinos el puesto de observación espacial y ese tipo de cosas, y por momentos pareciera que los únicos que no nos damos cuenta de esas cosas somos los argentinos, y tampoco nos damos cuenta, si bien, como te decía al comienzo, tenemos esa idea de creer que somos muy importantes y no lo somos, pero no nos damos cuenta que sí, en lo único que somos importantes y que podemos pesar en el mundo es en nuestra capacidad, la capacidad que tenemos desde el punto de vista territorial de ser grandes productores de alimentos, y la capacidad que tenemos de ser reservorio, o uno de los más importantes reservorios de aguas naturales del mundo, aparte de todos los minerales y todo lo demás que podemos tener. Aníbal, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas gracias. Otro día a vos. Te vamos a sacar más el jugo con más tiempo. Y estoy a disposición de ustedes. Ha sido un placer que hayas venido hoy. El placer ha sido mío. Estamos con Aníbal Josami, vamos a poner un poco más de música y después seguimos nosotros con más de dos.